Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Como siempre, gracias por estar en sintonía desde muy tempranas horas de esta mañana de la señal de Megavisión, que está informándoles con nuestros noticieros. Osvaldo Ruiz desde muy temprano, desde luego llevándoles a ustedes la noticia tanto nacional como internacional. Por supuesto, le damos ya la más cordial bienvenida a nuestro análisis político, económico y social de temas trascendentales. Hoy miércoles, como nos corresponde el abordaje, desde luego, con nuestros acostumbrados panelistas y ahora también respetando nuestro canon, obviamente, de disciplina, de distancia social. Como siempre, estamos ahora vía Skype con nuestros panelistas que nos acompañan el día miércoles de debate con la nueva generación. Quiero darle la más cordial bienvenida a Tania Pastor. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Gracias, es un placer, buen día. Un placer estar nuevamente con toda la audiencia de Diálogo con Ernesto López. Gracias, también quiero saludar a Leonor Selva. Gracias, buenos días, gusto en saludarte, Leonor. Voy a solicitarle a nuestro control de sonido nos regale referencia acá en el estudio para poder tener desde luego esa dinámica de interacción con ustedes. Estamos pendientes también con Isaac Ortega, tenerlo ya conectado con nosotros, y por supuesto también a Henry Flores más adelante. Sin duda alguna, varios serán los temas que vamos a aprovechar a abordar esta mañana con ustedes, y especialmente cuando el gobierno y la Asamblea Legislativa están en la fase de negociación de la ley de emergencia, de los cuales hay 4 propuestas por analizar, precisamente entre el gobierno y los diputados. El acuerdo debe salir, como dice bien, los términos y las fechas ponderantes, debe de salir a más tardar el día de mañana, que es cuando vence la normativa vigente. El gobierno, desde luego, no desiste de que le aprueben el régimen de excepción. Aseguran que necesitan todas las herramientas para combatir el COVID-19. Ese es uno de los puntos elementales que vamos a tratar. Sin embargo, creo que es importante también añadir otros elementos, como por ejemplo esto que se conoció el día de ayer, que personal médico está siendo discriminado precisamente por el nivel de atención o por las atenciones que están dando en su trabajo a personas que están contaminadas de COVID-19, algo que me parece que es hasta cierto punto indignante. Son héroes que están ahí de blanco precisamente atendiendo la emergencia, y ese es un elemento importante en la cual los salvadoreños debemos de estar apoyándonos moralmente. Mientras en otros países se les aplaude, se les da serenata, nosotros no tenemos por qué estar discriminando a los médicos, los doctores, a las enfermeras, a los paramédicos, al personal de salud que precisamente está dando el todo por atender precisamente esta emergencia. Dios no quiera el día de mañana seamos nosotros. No podemos ser así. Los salvadoreños no debemos estar discriminando precisamente a las personas que están trabajando. Ese es algo que quiero de manera enfática sostenerlo y decirlo como salvadoreño, como entrevistador, como salvadoreño, como humano. No puede ser así. Así es que desde ya les exhortamos a todos a ser solidarios con ellos, a agradecerle al sector transporte de autobuses, que sin duda alguna ha venido también a facilitarles transporte. Creo que Uber también va a darles a ellos transporte. Algunas empresas rentadoras de vehículos también les van a dar transporte gratis a los trabajadores de salud. Esa es la solidaridad que hay que darles a ellos y acompañarlos precisamente por la labor que están haciendo. No sé si comparten, Leonor y también Tania, este punto el cual estoy acotando para entrar en el programa. ¿Sí? Tania, ¿me escuchas? Hola, sí.
Bueno, sí, la verdad es que yo creo que es algo que a todos como población en realidad nos ha puesto bastante tristes y mucho en qué reflexionar. Nosotros hemos insistido siempre que si algo ha faltado es en el país la educación sobre la empatía. Pasaría, pregúntense todos, si el gremio médico y todo el personal médico decidieran irse a la vuelta y no colaborar en esta pandemia. Es decir, ¿quién nos va a cuidar? Porque esto apenas empieza. Y considerando que no va para menos de un año el control de casos hasta que vaya una vacuna o se adquiera inmunidad, que también ya se vio que no existe, pues indiscutiblemente que se depende de este personal médico, de todos los médicos, y lo menos que se puede hacer es agradecido, porque en realidad son quienes están exponiendo su vida en la línea principal junto con la policía y los militares, pero definitivamente tiene que tratárseles con muchísimo más respeto y estar muchísimo más agradecidos por toda la labor que realizan, porque en realidad, como me decían algunos médicos cuando esta crisis iniciaba, se nos tienen que proporcionar todos los medios para que tengamos las medidas de seguridad mínimas y básicas, porque una cosa es nuestra vocación y nuestro juramento hipocrático y otra cosa es lanzarnos al ruedo casi que en kamikaze, casi que a un suicidio, porque en realidad esta enfermedad mata y mata bastante, y estamos viendo también que se están contagiando por estar ayudando. Entonces lo menos que podemos hacer es mostrarles un poco de respeto y de agradecimiento y solidaridad y empatizar con ellos y colaborar en todo lo posible. Y en ese sentido yo de verdad aplaudo la iniciativa del gobierno de proporcionarles los medios para que ellos puedan incluso residir en los hoteles donde se les va a estar proporcionando la alimentación, inclusive, ya que también es incluso hasta más sano que si el peligro de contagio los alcanza, pues entonces tampoco lo lleven hacia sus familias. Es decir, si sus familias se van con ellos, pues qué bien, pero de lo contrario también ellos se sienten que el peligro que acarrean a sus familias día a día que regresen a sus casas. Así es, en efecto. Vamos a ver, Leonor, ¿cuál es tu impresión? No sé si Tania puede bajarle volumen a tu referencia para que no tengamos en la retroalimentación a la hora de estar conversando contigo. En igual también a Leonor, y así tener una fluidez más. Quiero un poquito más de referencia acá en el estudio también para escucharlas mejor. Vamos a ver, Leonor, ¿cuál es tu lectura? Sin duda alguna, esto de la discriminación es algo que no debería de darse. Como lo decía, debemos al contrario ser mucho más agradecidos por el efecto per se que tiene el hecho de estar ellos de alguna manera arriesgando su vida, por un lado, y por otro lado también ya vamos a tocar el tema de la necesidad de que a los trabajadores de salud se les provea de los implementos pertinentes, que ha sido un punto de la cual ha sido seriamente cuestionado y solicitado por algunos gremios médicos que han estado preocupados por la exposición a la que son sometidos los trabajadores sin tener los verdaderos, digamos, implementos necesarios para poder atender a pacientes que están bajo este régimen. A ver. Efectivamente, yo creo que en este caso la población tenemos que estar todos mucho más conscientes de que nuestros médicos son el recurso esencial e indispensable para combatir esta pandemia. Y quiero de nuevo recalcarle a la población es que entendamos que el virus no es algo que nos va a escapar como país. Si estamos nosotros haciendo el sacrificio de estar en cuarentena, es para retardar la explosión de casos y para que la carga sobre el sistema de salud y nuestros médicos sea manejable. Estamos cuidando un recurso, entonces lejos de discriminarlos, de tener miedo, de verlos como un foco de contagio, tenemos que ver a los médicos como nuestro recurso más valioso. O sea, hay otros países donde las comunidades, lejos de discriminarlos, por ejemplo, los vecinos entienden que los médicos ya están sobrecargados, entonces les hacen las compras del mercado, los despiden con aplausos, los reciben con aplausos cuando terminan su turno, entendiendo que son seres humanos que se van a fatigar, que se van a cansar, que van a estar expuestos y que encima de que están haciendo un trabajo sumamente arriesgado y sumamente importante, tienen sus propias preocupaciones con su familia. Entonces yo sí creo que, por un lado, celebro también la decisión del gobierno de proveerles un espacio aislado
los hoteles para que ellos puedan tener un espacio donde vivir y la alimentación asegurada. Sin embargo, tengamos claro que esto tampoco va a ser, en algún punto no va a ser sostenible, porque en algún punto van a haber, los casos van a ser mucho más generales y nosotros como población, entonces no va a haber una excusa de decir, no, que los tengan aislados. Vamos a tener que volver a recibir a estos médicos en nuestras comunidades y cuidarlos, que es lo que deberíamos de estar haciendo. No solo ser empáticos y no molestarlos, deberíamos de, en la medida de lo posible, colaborar con ellos. Ok, interesante. Fíjate que solo para, de alguna manera, Tania y Leonor, para coronar un poquito esta situación, quiero colocar en perspectiva un reporte periodístico de uno de nuestros equipos que precisamente el día de ayer se dio cita al Hospital Sacamil, de donde ya se conoció también de algunos casos de una contaminación de la cual fueron objeto cierto personal y cual ya fue enviado a cuarentena. Ahí hay un elemento bien importante que vamos a analizar después y que tiene que ver precisamente con esa petición que han venido haciendo los médicos, porque de lo contrario, muchos trabajadores, al estar de alguna manera expuestos sin las herramientas pertinentes de protección, van a terminar siendo todos en cuarentena y no va a haber quien atienda a las personas que estén así. Veamos a continuación el siguiente reporte y regresamos con más para ponernos un poquito a tono con este elemento que quise ponerlo en perspectiva porque no puede ser así. Veamos un poco este reporte. Así lavan y desinfectan la ambulancia de la unidad de salud de la colonia Sacamil. La medida preventiva se tomó después de conocer que en el hospital de esta colonia fue detectado un caso confirmado de coronavirus. Alrededor de 20 empleados de salud entre médicos y enfermeras fueron llevados a un centro de contención porque atendieron al paciente contagiado, según los datos que maneja el Colegio Médico de El Salvador. Desde un inicio se sospechó que se trataba de un cuadro que podría tener una infección por COVID-19. Se consultó y dijeron que no, que se ingresara en los pabellones normales del hospital, y hasta que se agravó y posteriormente se le tomó la prueba, se comprobó que era positivo. Fiel a su estilo, el presidente Bukele se refirió a este caso en particular a través de Twitter y dijo que todo fue posible gracias a las pruebas masivas que está aplicando el gobierno en la red hospitalaria y de salud. Conocer esta situación ha provocado que haya más temor del que ya existía en la zona de la Sacamil y en general en todo el municipio de Mexicanos. No, y temor tenemos, sí. En verdad estamos dejando menos de salir, ya no salimos mucho. Para prevenir más casos, la alcaldía de Mexicanos redoblará la medida de entregar alcohol en gel y desinfectante a los pobladores para aplicar el lavado de manos. Se han adquirido de parte del gobierno municipal alrededor de unas 12 bombas para sanitizar pasaje por pasaje. Además, se informó que el personal médico del Hospital de Maternidad fue puesto en cuarentena tras un caso positivo de COVID-19. Sé un héroe 503 y quédate en casa. David Cruz, Telenoticia 21. Bueno, ahí está ese reporte que de alguna manera pues pone en perspectiva lo que se está haciendo para poder de alguna manera prevenir que la situación se vaya de alguna manera complicando. Pero siendo nuevamente y colocando en referencia, yo quiero que pongamos un poco la situación nacional del COVID, la tabla estadística y ver la actualidad última. Son 159, sí, ahí están, 159. Esta es una de las últimas actualizaciones que se tienen. Son 159 casos confirmados, 123 casos activos, 6 casos de fallecidos y los recuperados que nos mantenemos siempre en 30. Vamos a ver, había también, me gustaría que viéramos la tabla de los lugares de donde se están identificando. Ciudad Delgado para San Salvador, Soyapango, Mexicano, San Martín, que serían las zonas donde se han identificado casos locales. A ver, de alguna manera el personal de enfermería y los médicos que están siendo estigmatizados, esa situación ya no debería de darse, no debería de generarse, porque al contrario, ellos, y digo estigmatizados como portadores de contagio, y son ellos los que realmente están arriesgando su vida para contener esta pandemia. A ver, ahí está también la tabla como tal. Ya tenemos a Henry, ya tenemos también a Isaac. Bienvenidos. Henry, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Ernesto. Buenos días también a todos los amigos televidentes de Canal 21 y de Grupo Megavisión. Es un gusto estar con ustedes y aquí para dialogar nuevamente sobre los temas más importantes y en este caso la situación de emergencia. Sé que vamos a tener que aprender a lidiar y a conocer bien los mecanismos de comunicación. Henry y Isaac, si tienen monitor y tienen volumen, bájenle para que podamos tener una mejor referencia de contacto como tal. Henry, bienvenido. Isaac, bienvenido. Hola, buenos días, Ernesto, y buenos días a los colegas que nos estamos sintonizando a través de estas herramientas y a todos los salvadoreños que nos escuchan. Un gusto poder estar con ustedes y gracias por la oportunidad nuevamente. A ver, había conversado con sus colegas de panel el tema de la estigmatización a la cual están sometidos los trabajadores de salud como portadores de contagio, cuando todo lo contrario. Son ellos los que están arriesgando sus vidas precisamente para poder atender a aquellos que están de alguna manera ya diagnosticados con el COVID. Veamos. Claro, como lo decía Tania y Leonor, nuestros profesionales de la salud, los médicos, las enfermeras, son los que están en la primera línea de acción y en otros países están siendo bendecidos, están siendo aplaudidos, la gente los quiere, los aprecia y se los demuestra. Lo menos que nosotros podemos hacer es demostrarles a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, y no solo a ellos, también a las personas que trabajan en los hospitales, unidades de salud, que los queremos y cuán importantes son para nosotros. Estaba viendo tanto en los medios de comunicación como en lo que podemos leer en los periódicos, algunos casos en Huizúcar, directivas que se han puesto de acuerdo para sacar de manera ilegal a enfermeras o a grupos de trabajadores de la salud que se han visto obligados a irse. Y veía hace unos minutos literalmente un caso y decía, con un nudo en la garganta he tenido que salirme. ¿Y cómo van a hacer ellos? Claro. Si en algún momento nosotros nos enfermamos, pues ellos son los que nos van a atender y no obstante ellos les han demostrado de que están negativos. Así es, si no tiene sentido. Es positivo el hecho que se hayan tomado algunas medidas, y el presidente lo anunciaba, de instalar algunos hoteles para que los profesionales de la salud puedan ir. Ojo que ahí también hay que tener mucho cuidado, porque al tener varios empleados de la salud en un solo lugar también puede ser en algún momento un riesgo de contagio. En ese sentido, las autoridades de salud también deberán tomar las medidas de precaución para que en esos hoteles o en esas casas también no vayan a ser focos de infección y por querer arreglar una situación se vaya a salir de las manos. Interesante. Vamos a ver, Isaac, así brevemente, porque queremos pasar a los temas que son desde luego ya en otra esfera política, como es el tema de la negociación o discusión que se tiene en la Asamblea Legislativa en torno a la aprobación de lo que sería el estado de emergencia y también el estado de excepción. A ver, así brevemente para que entremos ya al debate concreto, Isaac. Sí, definitivamente concuerdo con Leonor, con Tania, con Henry, con todo lo que han comentado. Es lamentable cómo en algunos lugares se ha despreciado y se ha minimizado la labor que nuestros profesionales de la salud han hecho durante toda esta jornada de que se declaró la emergencia. He tenido la oportunidad de platicar con algunos de ellos vía chat, en las redes sociales, y realmente es lamentable cómo no les permiten entrar a ciertos lugares, cómo no les da transporte. Creo yo que esa va a ser una buena medida, la de asignarles un lugar para poder estar. La verdad es que no es conveniente que ellos estén en la primera fila de lucha y que vayan a sus casas y con el riesgo de que puedan contagiar a sus familias. Recuerden de que también ellos pues no solamente son profesionales de la salud, sino que también son padres de familia o madres, hermanas, hermanos, que tienen su familia y que tienen que cuidarlo. Espero yo de que cuando todo esto pase o cuando nosotros ya encontremos una salida como país, podamos recompensar como se lo merecen a todos los profesionales de la salud, que puedan tener ellos el lugar que se merecen, que por muchos años lo han venido reclamando, pero que, y no solamente en el país, sino que en el mundo, ahora vemos de que la importancia de darle el valor a los profesionales de la salud, a los médicos, a la enfermera. Quisiera yo también robar un par de segundos, Ernesto.
a mí me han estado escribiendo algunos profesionales de la salud, algunas enfermeras, y me han pedido incluso que vea cómo se soluciona esto, pero es que en algún momento se les prometió un bono extra a algunos trabajadores de $150. Entiendo que el gobierno está en esta situación, pero a algunos al parecer no les ha caído ese bono de $150, o habrá que esperar si falta que cumplan el tiempo desde que se anunció. Pero yo creo que sí, así como hay personas que se les está solucionando porque no les salió los $300 y hay una unidad de tejido social que está tratando de solucionar ese problema llegando a la comunidad, sí sería bueno que a nuestros trabajadores de la salud, enfermeras y médicos, sí se les dé ese bono. Podrán haber algunos errores, dado que ellos son los que tienen mayor exposición de riesgo, sobre todo ahora que algunos van a necesitar más dinerito para poder cambiarse de domicilio o hacer todos estos transición que son necesarias. Ok, vamos a ver, entremos de lleno a los puntos neurálgicos de la discusión que se tiene hoy en día. Hay una discusión con relación al decreto número 19, el cual para algunos riñe con la Constitución, y aquí creo que vamos a pedirle a Tania que nos dé una breve ilustración de la discusión que se está generando en cuanto a si se les puede permitir o no a trabajadores de salud ingresar a nuestras casas. Vamos a ver, un punto clave en esta discusión. Tania y el resto también tienen la palabra. Sí. Se está discutiendo, nosotros hemos conversado en otras ocasiones acerca de los derechos fundamentales y que la única manera de restringirlos a través de las leyes. Hablábamos de la libertad personal, cuál es la manera en que se restringe, y de la misma manera la morada es inviolable. Aquí pienso que tienen que llegar a un consenso con el gobierno, con la Asamblea Legislativa, de qué manera puedan abordarse los casos en los que se identifican a personas que son nexos y que es necesario ingresarlos a una pena forzosa por el riesgo que representan esta persona y en consecuencia también los familiares de estas personas. Lo que está sucediendo en la realidad es que muchas de las personas ni siquiera quieren decir a dónde viven y mucho menos decir cuántas personas forman parte de su grupo familiar, con el objeto de no ser llevados a la cuarentena. Nadie quiere ser llevado a la cuarentena y no importa si son un riesgo. Entonces, esa es la parte que el Estado está intentando expresar en este decreto, que pienso yo que tiene que salir del legislativo, un acuerdo pero bien regulado para evitar excesos y también tener cuidado, porque esto podría aprovecharse por muchas personas, llegar y decir: soy del ministerio y vengo a hacer el procedimiento que está regulado tanto en el decreto del ramo de salud ejecutivo como en el decreto legislativo, y entonces aprovecharse para robar o para cometer actos delictivos. Entonces hay que tener un gran cuidado en esto, porque la morada es inviolable, es un derecho fundamental que solamente puede ser restringido por ley. No hay facultad que permita que sea en este decreto. Tiene que conversarse, tiene que dialogarse, tiene que acotarse cuál va a ser el procedimiento, si acaso se permite, porque sí se está dando esto y sí representa un verdadero riesgo, personas que puedan ser identificadas como posibles portadores y en consecuencia también su núcleo familiar, que la única manera de identificar cuántas personas verdaderamente son es ingresando, porque de lo contrario la gente está empezando a mentir. Ok, para ti como abogada, ¿esto es inconstitucional o tiene legalidad a partir de la emergencia que vive el país? Así brevemente. Tania. Debería tener la legalidad a partir de la emergencia que se vive. El decreto ejecutivo no puede facultar. Parece que se nos frizó la señal. Vamos a ver contigo. Sí, a ver, no te escuchamos. Brevemente, dime entonces eso que ibas a decir, porque tuvimos problemas de señal, Tania. Nuevamente, ya vamos a corregir eso. Vamos a ver contigo, Leonor, también, a ver si me puedes así brevemente dar tu punto de vista con relación a esa discusión sobre este decreto. En el decreto que se conoció, por cierto, el día lunes, se fija la obligación de toda persona a permitir el ingreso de personal de salud para inspeccionar el interior de casas, locales, predios públicos o privados para la evaluación de medidas sanitarias a adoptar para el combate de la pandemia. ¿Qué piensas? Exactamente, como retomaba Tania, aquí hay varias aristas. Por un lado, decirlo, en el decreto 19
que es un decreto emitido por el Ministerio de Salud, se regula en el artículo 1 esa novedad que es la permisión de autoridades de salud a la morada de las personas. Ese instrumento no es el adecuado para regular esto, porque es un derecho, el derecho a la morada, a la inviolabilidad de la morada es un derecho fundamental. La Asamblea sí puede facultarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es corregir el instrumento legal. Entonces, a tu pregunta concreta, ¿es constitucional ahorita tal cual está regulado mediante un decreto del Ministerio de Salud? No. Si la Asamblea en las discusiones de este día lo aprueba, y creo yo que debería aprobarlo, porque aquí entramos en otra arista que yo sí quisiera discutir o traer al foro, que es que hay derechos fundamentales que en condiciones normales deberían de ser, por decirlo muy burdamente, intocables. Y el derecho a la inviolabilidad de la morada y que solo puedan entrar a tu morada con orden judicial es uno de esos que en condiciones normales no deberíamos de estar alterando. Sin embargo, estamos en condiciones excepcionales. Hay un riesgo inminente al interés público, que es la salud pública. Y en general hay una utilidad de que las autoridades de salud puedan entrar a su morada. ¿Por qué? No es que quieran entrar para ver cómo uno vive, para conocerle. Pero, por ejemplo, si nosotros en algún momento necesitamos volver a las cuarentenas domiciliares porque ya no vamos a tener espacio ni capacidad para encuarentenar a más gente en albergues, tenemos que tener personal de salud que entre a la casa y determine cómo se puede aislar, por ejemplo, a un paciente que tiene virus del resto de su familia. Esto está pasando en España. En España hay matrimonios donde el padre solo puede estar en una habitación y los hijos y la madre están en otro. Entonces, ese tipo de valoraciones de salud, que creo que es lo otro, que si la Asamblea va a aprobar esto de que se pueda entrar a la morada, tiene que haber un protocolo muy claro y que la justificación es solo por razones de salud y solo por personal de salud quien pueda hacer este ingreso a la vivienda. Ok, veamos la opinión del resto. Tienen la palabra, ahí están ustedes conectados. Sin embargo, la contrariedad de todo esto, y investigando un poco, es que el artículo 20, porque ahí estamos hablando de un decreto ejecutivo, en su numeral 5, en el artículo 1, perdón, versus el artículo 20 de la Constitución, ¿cierto? Que establece que la morada es inviolable, ¿no? Ese es el artículo 20 de la Constitución que establece que la morada es inviolable y solo podrá ingresarse a ella por consentimiento de la persona que la habita por mandato judicial, por flagrancia de delito o peligro inminente de su perpetración o por grave riesgo de las personas. A ver. Sí, mira, si nosotros leemos el artículo 20 de la Constitución, de entrada podría entenderse, y ahí voy a leer literalmente lo que dice: la morada es inviolable y solo podrá ingresarse, y me voy a la parte final, o por grave riesgo de las personas. Si yo leo eso, entiendo que si una persona está contagiada y esto significa un riesgo para sus vecinos, para sus vecinas, para la colonia, para su comunidad, esto representa un grave riesgo. Sin embargo, aunque el artículo 20 de la Constitución menciona que se puede ingresar por grave riesgo de las personas, y yo pudiese entenderlo por lo que ya lo he explicado, creo que sí deben de haber mecanismos para que el Ministerio de Salud, las autoridades de salud, los delegados de salud puedan tener un protocolo, porque de repente podría llegar alguien, y eso está pasando en Estados Unidos, por ejemplo. Allá se dio un fenómeno muy importante, y es que la gente empezó a comprar armas. Se empezaron a disparar la compra de armas, y cuando se les preguntaba por qué lo estaban haciendo, la gente decía es que se estaban preparando para posibles casos de saqueos en sus hogares y en sus casas. Entonces, ante una situación tan complicada en El Salvador, un país donde la inseguridad es latente, podríamos vernos ante casos de personas que, aprovechándose de esta situación, pudiesen hacerse pasar por trabajadores de la salud y entrar a nuestras casas. Entonces ese es un riesgo que tenemos en nuestro país, aunque yo entendería que el sentido del decreto y la intención del gobierno es buena.
salvaguardar la vida de las personas y evitar que personas que sean focos de contagio puedan contagiar aún más a su entorno. Entonces, yo sí creo que es válido la intención del gobierno, pero sí deben de haber mecanismos de control para evitar que personas inescrupulosas vayan a aprovecharse de esta situación. Ok, vamos a ver, Isaac, así brevemente, porque vamos a irnos a una pausa y luego regresamos con otros temas. Isaac. Sí, definitivamente, constitucionalmente hablando, ya lo hemos visto, ¿verdad? Y lo dicen los juristas y los abogados constitucionales, que realmente no aplica. Sin embargo, recuerden de qué es lo que ha aprobado la Asamblea, de que hemos perdido nuestros derechos constitucionales, las libertades individuales. Entonces, aquí sí donde yo hago un énfasis en donde siempre hemos hablado de la transparencia y la comunicación correcta que se debe de hacer por parte del gobierno, en donde yo esperaría de que en caso que se dé una situación así, no lleguen tumbando una puerta y queriendo sacar a la gente a la fuerza, sino que haya un protocolo legal, ¿verdad? Un protocolo digno para las personas, porque obviamente es su morada, es su lugar de habitación el que se va a violentar en este caso, en caso de que haya una situación de una enfermedad. Sin embargo, yo sí hago el énfasis de la comunicación y la transparencia, porque eso es importante. Yo creo que la población eso está pidiendo, de que se comunique bien cómo van a ser los procesos y qué es lo que va a pasar con respecto a todo esto. Obviamente, recordemos de que esto no va a desaparecer de un día para otro. El coronavirus ha venido para quedarse, han dicho muchos epidemiólogos, en donde esto va a pasar todo el año y vamos a seguir con el virus. Y lo que vamos a tener que hacer es aprender a vivir con esto, aprender inclusive a socializar sin enfermarnos, a trabajar sin enfermarnos, pero ya debemos ir viendo una salida de esto. No podemos quedarnos estancados solamente en la situación, en esta fase 2 en la que estamos, donde se están yendo a buscar los casos, sino que también esperaría yo de que en un momento el gobierno empiece ya a buscar una salida de cómo va a ser El Salvador después de esta fase del coronavirus. Obviamente las familias están preocupadas porque no saben qué es lo que va a pasar. Encima se viene toda esta incertidumbre de que posiblemente me pueden llegar a sacar de mi casa porque alguien tal vez tenga algún síntoma. Entonces yo creo que la transparencia y la comunicación en todo esto va a ser muy importante, Ernesto. Bueno, muchísimas gracias en esta primera etapa del análisis que hemos tenido. Dos temas importantes que son que están de alguna manera en la palestra. Esto de la discriminación a la cual se somete al personal de salud no debe de continuar. Ya conocimos el punto de vista de ustedes con relación a esto de que si es o no de alguna manera permisible o válido que personal de salud ingrese. Pues ahí está cada uno con su punto de vista bajo esta lógica que está generando la discusión en la Asamblea Legislativa para aprobar este decreto número 19 presentado por el Ejecutivo. Cuando regresemos, el estado de excepción es otro punto elemental que está en discusión. Quisiera conocer la opinión de ustedes. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Aprovecho también para invitarlos a ustedes porque en Grupo Megavisión tenemos varias plataformas de comunicación para llevarles a ustedes los diferentes ángulos y temas que están desde luego gravitando en el quehacer de la opinión pública. Para invitarlos a que no se pierdan el análisis desde la perspectiva de Julio Valdivieso, Ronald Umaña y Marvin Aguilar hoy a las 6 de la tarde. Radio Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, también tiene su programa en directo con Ernesto López Radio, donde vamos a tener también otro ángulo del análisis de estos temas puntuales que gravitan en nuestro país. Recuerde, vía Sky, hoy y también en vivo, en Facebook. Estamos a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. A ustedes saludos muy cordiales, a nuestros buenos amigos que están en contacto, nos están enviando desde luego sus comentarios desde varios
lugares, desde varios países en el mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Prorrogar régimen de excepción es un tema de discusión y de debate en la Asamblea Legislativa, sobre todo cuanto se refiere a aquellas potestades que se le dan específicamente a la autoridad, panelistas. Un punto medular es el abuso a la cual podrían ser sometidas la ciudadanía a partir del exabrupto por parte de algunos, no todos, a lo mejor, ¿verdad?, de algunos elementos de la policía o del ejército, a quienes también hay que agradecerles precisamente ese apoyo que están dando para poder contener lo que significa esta pandemia. ¿Cuál es el elemento? Vamos a comenzar contigo ahora, Isaac, y luego el resto tienen la palabra, a debatir este punto. ¿Qué piensan al respecto? Bueno, definitivamente ya vimos un primer caso con el muchacho de la moto, donde se ha manifestado una situación donde no queda muy claro realmente qué fue lo que pasó. Esto es lo que nosotros no queríamos, ¿verdad?, que se diera, pero lamentablemente nada es perfecto y esto se va a dar en algunos casos. Ojalá que las autoridades pues tengan más control de esta situación. Realmente, como te digo, como estábamos hablando en la parte de que el personal de salud ingresara a las viviendas, pues también tiene que haber un protocolo para eso, pero también tiene que haber un protocolo y medidas pues flexibles, en el sentido de que hay personas que realmente no cuentan con documentación, tal vez porque sus empresas no se las han dado, tal vez porque tuvieron una emergencia, pero no tienen la forma de cómo justificarlo ante las autoridades. Y necesitan realmente salir. Ahí sí creería yo que debería de haber una forma diferente de tratar ese tipo de temas antes de que la violencia o el abuso de poder se dé. Recordemos de que incluso en el tema de este muchacho de la motocicleta en San Julián, creo que fue, se estaba hablando inclusive de que el policía le había querido pedir $50 para dejarlo ir, y él se negó, y al final dijeron que fue un accidente, pero un accidente con 2 disparos en la pierna no creo yo que sea tan accidente. Entonces, yo creo yo que este tipo de temas son bien sensibles porque se toca una institución que de por sí siempre ha sido cuestionada. Hasta ahora, pues realmente no he escuchado otro caso que se haya dado hasta el momento, así tan... el joven de San Julián, me imagino que han de haber, porque hay muchísimos retenes donde en las redes sociales se ha visto cómo han tomado gente que se las han llevado porque van a buscar pastillas, porque van a buscar medicina. Hace poco vi en Twitter, también en una cuenta de una amiga que está ahí en redes sociales, cómo se habían llevado a un joven hacia a una delegación policial porque lo iban a mandar a un cuarto de cuidado, pero al final él tenía toda la documentación y pasó casi que 48 horas ahí hasta que lo dejaron ir, o no sé si lo habrán dejado ir. Pero manifestaba él de que había habido un abuso de poder, que había sido maltratado. Entonces creo yo que esto se va a dar lamentablemente porque no podemos controlarlos a todos. El gobierno, me imagino que no tiene un despliegue tan amplio para poder saber qué es lo que hace cada uno de los miembros policiales, pero sí es algo que se va a dar, y creo yo que el mensaje para la población es de que tienen que denunciar, tienen que manifestarlo para que estas cosas no se sigan dando. Ok, interesante. Recuerden que en el caso del estado de emergencia, los puntos que se están de alguna manera discutiendo y generando ese debate y quizás el atraso para la aprobación es la situación esta de la que hablamos anteriormente sobre permitir el ingreso de trabajadores de salud ingresar a nuestras viviendas, por un lado. Y por el lado del decreto 611, corrígeme Tania, el decreto 600, que es el del régimen de excepción, ¿verdad? Sí, correcto. Okay. Perdió vigencia. El elemento ahí distorsionante, ya los 12 puntos que planteaba en este caso Isaac, y el otro que tiene que ver precisamente con el tema del decomiso de vehículos, el de otras actuaciones ahí que están, desde luego, que no comparecen precisamente ante digamos, opinión que tienen los diputados. Vamos a ver el resto, ¿qué piensa? Vamos a ver
Henry. Sí, sin duda la Policía Nacional Civil deberá entrar también en una nueva etapa. Tenemos que reconocer que nadie estaba preparado para esta situación, ni las autoridades de salud, ni el gobierno, la población misma, y la Policía Nacional Civil ahora tiene un doble esfuerzo. Este doble esfuerzo tiene que ver con brindar la seguridad que normalmente ellos ya venían dando, y ahora se les carga un poco más tratar de mantener el orden para que las personas respeten las medidas de emergencia. Y en ese sentido yo sí quisiera que llamáramos a la comprensión también de que los ciudadanos tenemos que colaborar. Yo veía un video hace poco donde una persona había estado en cuarentena, se fue a su casa, y después de que llegó a su casa y respeta la cuarentena y empieza a gritarle a los policías y le dice, bueno, si quiere mátenme, pero yo no voy a ir a un centro de cuarentena. Y vimos incluso cómo le habló fuerte y con expresiones de violencia a una mujer. Yo sé que hay casos de policías que a lo mejor no apliquen el reglamento correcto en base al respeto a los derechos humanos. Claro, el protocolo. Pero también pedimos un llamado a la población para que respete la emergencia. Sabemos que los policías están saturados. Ayer se celebraba también que se tenían 0 homicidios. Entonces hay una saturación en las entidades públicas y si bien es cierto, esto no debería de ser una causante o un motivo para que no se respete también a los ciudadanos sobre todos sus derechos. En cuanto a las últimas medidas que se están discutiendo en la Asamblea, bueno, habrá que respetar también el hecho que a las personas no se les decomisen sus vehículos solo porque sí. Habrán personas que tendrán que ir a comprar, habrán personas que tendrán que ir ante alguna emergencia, algún hospital o alguna unidad de salud, hospital privado, etcétera. Entonces ahí también la Policía Nacional y las autoridades deberán de ser un poco flexibles, sobre todo ahora que pues, se ha terminado el plan de sección, pero que sigue la medida de cuarentena y las medidas de emergencia. A ver, el resto, Tania y Leonor. Bueno, hay que tener en perspectiva varios aspectos. El primero es que todo lo que se hace aquí es como cuando se trata de niños, que tiene que verse a la luz del principio del interés superior del niño. En este caso tiene que verse todo y absolutamente todo, sin excepción, a la luz del interés superior común o de la mayoría o público. Así lo establece la misma Constitución. El interés público o el interés general prima sobre el interés particular, y eso no hay que perderlo de perspectiva. Incluso el Tribunal Constitucional alemán ya estableció que las libertades personales ceden ante el interés general, y aquí estamos hablando de un tema de salud pública. En ese sentido también hay que tener en perspectiva, además, que esto tiene diferentes aristas: la económica, la legal, la social, la médico, hospitalaria, de educación, absolutamente todo. Y estamos, creo yo, a estas alturas, que esto no se termina hasta que no haya una vacuna o se adquiere inmunidad. Entonces, esto va para muchísimo tiempo. La sala ya estableció que tiene que legislarse en colaboración con el Ministerio de Salud, cuál va a ser el método con el que se va a tratar a estas personas retenidas o a estas personas que representan un riesgo. Lo que la sala ha establecido es que la cuarentena no debe de ser sinónimo de sanción. Entonces, como no debe de ser sinónimo, ya se establecía en el artículo 3, decreto 611 del régimen de excepción, que ya no tiene vigencia. Si se quiere suplir, porque no se quiere otorgar más prórroga de este régimen, tiene que otorgársele las medidas al Ejecutivo para que pueda salvaguardar la salud de los habitantes. Y eso se podría hacer a través de una ley en donde se estipule todo el procedimiento, cuál va a ser esos números clausos y precisos bajo los cuales las autoridades podrían retener y hacer todo el procedimiento de evaluación de salud. Yo lo asimilo como cuando se interpone una boleta de infracción de tránsito, que incluso hasta en esos casos tan mínimos
hay una evaluación que se hace porque hay un reglamento de tránsito y ahí se está la boleta y se dice la infracción que usted hizo. Es decir, el caso queda documentado, porque también hay que tener claro que en realidad lo que se precisa acá, es decir, o lo que está sucediendo es un montón de desobedientes. Y en ese sentido lo que procede es meterlos presos por desobedientes en flagrante, porque están cometiendo delitos. Pero resultaría un contrasentido estar metiendo presa a la gente por desobedientes, porque están cometiendo delitos y en flagrante, cuando en realidad lo que representan es un verdadero riesgo para la salud. Por eso es que se están encuadrando y hay que ver la forma, el protocolo en el que se va a hacer. Por eso es que yo digo una legislación, porque llevarse el carro, es decir, la gente no se anda frotando en los carros o digamos contaminándolos, pienso que hay procedimientos alternativos antes de llegar hasta esa situación. Lo que sucede es el abuso de una parte de la ciudadanía que está saliendo sin necesidad. Sabemos que hay muchos, en Guatemala hubo ley seca para evitar motivación que tenían muchos de salir a comprar alcohol, se la eliminaron y entonces esa ley seca se dio por 6-7 días, como del 5 al 12 de abril. El caso es que el alcohol, por ejemplo, no es un bien de consumo de la canasta básica y es algo que motiva a muchos a salir. Claro. Entonces podría haber una regulación. El caso es que para evitar los excesos, porque hay excesos en época de pandemia y también en no época de pandemia, no nos engañemos que esto es por el régimen de excepción o que esto es porque se les ha dado más autoridad. Abusos de autoridad siempre han existido y el caso de San Julián es un caso de los más en realidad tristes que hay, porque es un aparente claro abuso. Son elementos que son excepciones que deben de investigarse no solamente en la Inspectoría General de la Policía, sino que también en la Fiscalía General de la República, pero no es la generalidad. Aquí estamos viendo que todo el personal de la policía y de los militares están colaborando a la ciudadanía, exponiendo sus vidas y también siendo estigmatizados. Claro, entonces el llamado, la mejor garantía es quedarse en casa. Exacto, fíjate que ayer a propósito veía en una entrevista a nuestro buen amigo Juan José Martelli, decía, hay que reconocer que hay un estrés ya a raíz de todo el tema de la cuarentena. Incluso los mismos policías y los soldados, ellos andan estresados, cansados, no han visto su familia. Mientras andan dándole cumplimiento a esto, sus familias no las ven. Entonces habría que poner, para que entiendan nuestros amigos televidentes, este es el debate que se tiene en la Asamblea Legislativa para buscar el mecanismo de armonía que debe de existir en los próximos 15 días, que son los que se están planteando, aunque el gobierno quiere 30 días para mantener siempre el estado de cuarentena y también vigencia del estado de emergencia y el estado de excepción. Entonces ahí es donde tiene que verse, digamos, con una mentalidad bastante sana, saber cuál va a ser el mejor protocolo de entendimiento que debe existir para que se eviten esos abusos de autoridad, y estoy haciendo esta aclaración, como también que haya una verdadera cumplimiento de parte de la ciudadanía al tema de la cuarentena. A ver, Leonor. Sí, efectivamente, yo creo que la discusión en la Asamblea la dividiríamos en tres. Primero, creo que hay acuerdo, tanto del Ejecutivo como de comprensión de parte de la Asamblea, de que la cuarentena domiciliar no está lista para ser levantada y que sí tiene que haber una prórroga. En ese sentido, ambas partes parecen estar muy de acuerdo. Aclararle a la población, por el momento la cuarentena domiciliar está anunciada hasta el 28, aunque los decretos que ha solicitado el Ejecutivo son de 30 días. Entonces alcanzarían a la segunda semana de mayo. Eso puede ser que sea un margen que está pidiendo el Ejecutivo por si tiene que prorrogarlo una vez más, que yo creo que lo terminará haciendo. Entonces, en tema de los plazos, creo que no está tan en discusión si la cuarentena va a seguir, ahí hay acuerdo. Pero luego hay dos temas. Uno, el cómo se van a abordar estos abusos y excesos que, como dice Tania, ya son abusos de autoridad y que son estos casos excepcionales como los que estamos viendo, el caso del muchacho que se le disparó en la pierna cuando se rehusó a pagar una extorsión. También se han reportado casos de adultos mayores que los han hecho cargar su bicicleta como sanción de que porque andan en la calle. Esos temas no tienen cabida legal, no tienen asidero legal, ni siquiera con el estado de excepción más fuerte que usted les quisiera permitir a las autoridades. Esos son abusos y, como decía Tania, son los mismos abusos que vemos cuando no hay estado de excepción que cuando los hay.
ahí lo que tiene que haber es un compromiso del Ejecutivo y yo lamento, por ejemplo, que la reacción inicial al caso de San Julián de parte de la PNC fue negar el hecho y decir que había sido un accidente. 2 balazos no se dan por accidente después de una negociación por una extorsión. O sea, ahí lo que tiene que haber, creería yo, es un compromiso del Ejecutivo de fortalecer y poner en alerta a la inspectoría y trabajar en conjunto con la Fiscalía General de la República para combatir estos excesos con toda la dureza de la ley. Y luego está el tercer tema, que creo que ya es como un poco más complicado, que son lo que la sala ha llamado, o sea, son las violaciones sistemáticas. ¿Qué pasa? Que al principio eso básicamente es sobre cómo se está tratando el tema de las cuarentenas. Las cuarentenas no son una sanción. Usted no castiga a la gente en cuarentenando. La cuarentena es una medida de salud pública. Entonces, ¿cuál es la primera arista? Que no es el policía el que discrecionalmente decide si usted es un riesgo o no. No es el policía el que lo tiene que poner a usted en cuarentena, sino una autoridad de salud. Entonces, ese protocolo es el que creo yo que tiene que ser el centro de la discusión, porque si es, y se amarra con lo que decíamos antes. La asamblea, ok, ¿vamos a permitir que el personal de salud ingrese a las moradas de las personas? Ok, ¿cómo? Y eso le tiene que quedar claro a la Asamblea, al Ejecutivo y a la población. Porque como decía Isaac, mucho del temor que se está regando entre la población es que no tenemos certeza de cuáles son las reglas. Entonces mucha gente tiene miedo que me pare el policía, no sé si me va a pedir dinero, si la carta que según el decreto basta, alguna gente ignora la carta, otra gente no la ignora. Entonces, lo que necesitamos son reglas claras, y ahí yo sí creo que no se vale estar negociando a distancia, sino que trabajar ejecutivo y legislativo en un protocolo con reglas claras, que luego se les haga saber a las autoridades. Me voy a hacer una pausa. Cuando regresemos voy a hacer casi un tiro al plato con relación a este tema para tener un poco clara la conclusión o el análisis concluyente de este tema, sobre todo cuando se trata de la pregunta clara. Si debe el estado de emergencia basta para poder continuar con el apoyo y el control del COVID-19 o es necesario agregarle el estado de excepción. Esa es la pregunta que voy a plantearles para cuando regresemos y luego, desde luego, pasamos a otros temas que me interesa en el abordaje esta mañana acá en esta edición especial Nueva Generación de Diálogo con Ernesto López. Una pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, comienzo contigo Henry, breve, quizás en 10 segundos porque quiero pasar a otro tema. ¿Basta el estado de emergencia para poder contener el COVID-19 o es necesario agregarle el componente del estado de excepción, que es el otro tema de discusión? Vamos a ver. En base a lo que nosotros ya hemos visto, mi opinión es que sí se necesita las medidas de excepción. Ambas cosas. Ambas figuras legales, ¿sí? Porque le da más facultades al gobierno para poder poner más orden en el caso que las personas no lo acaten, como estamos viendo en algunos casos. Ok, vamos a ver. Tania. Tenemos ahí... a ver, Tania. Vámonos contigo, Leonor. Yo no estaría cerrada a la opción de que se apruebe un estado de excepción. Sin embargo, creo que debería estar mucho más sujeto a protocolos claros, porque la población está en un estado de inseguridad jurídica de cómo se aplican estas restricciones a nuestros derechos fundamentales. Ok, vamos a ver contigo, Isaac. Definitivamente necesitamos unos cuantos días más con ambas cosas. Todavía la población no ha acatado el mensaje, pero sí pienso yo que también es de evaluar que necesitamos un plan de salida para continuar con nuestras vidas.
para que esto se vaya normalizando. Recordemos de que esto no se va a solucionar ya, pero sí necesitamos reactivar la economía, necesitamos reactivar las vidas de las personas. Tania. Me parece que sí necesitamos el renta de excepción acompañado además de una legislación en lo relativo a las retenciones, cómo se van a realizar, como lo estábamos hablando anteriormente, y que incluso también en la ley en el nuevo decreto de emergencia que se haga, se incluya de la violación a la morada o la permisibilidad al ingreso a la morada de personas, ya que dentro de las causales, incluso del mismo artículo 20 que tú mencionabas, Ernesto, al inicio, que se puede ingresar por autorización de las personas, por orden judicial o porque hay delitos flagrantes, es decir, viene la policía en persecución actual de una persona o que se escucha que adentro se pueda estar cometiendo algún delito. Y también que ese mismo artículo establece la misma Constitución cuando hay un grave riesgo, me parece que dice, no sé si para las personas o la salud, creo que dice para las personas un grave riesgo. Para las personas. Entonces, pienso que sí cabe la adecuación, que es una situación de que tiene que salir del legislativo. Pero definitivamente en este momento, sin el régimen de excepción, estamos apelando únicamente a que la gente no salga de su casa. La gente no tiene restricción de libertad de tránsito y por lo tanto únicamente estamos apelando a que cumplan. Y ya sabemos que en El Salvador no cumplen ni con llamados de atención, ni con multas de tránsito, ni con multas de $57, mucho menos con una retención de licencia, que es lo que pretenden hacer en la Asamblea. Ok, voy a hacer otro ejercicio porque quiero ver y medir un poco el alcance de la opinión de ustedes frente a por cuánto tiempo debe ser. ¿Por 15 días más que se amplíe o nos vamos 30 días? Brevemente, Leonor, ¿15 o 30 días? Yo creería que se deberían dar los 30 días para darle margen, porque el Ejecutivo luego puede decidir vía decreto ejecutivo cuánto darle. De verdad, hasta el momento son 15 días. Vamos a ver, Henry. Sí, yo igual pienso lo mismo, deben de darse los 30 días en base a lo que está pasando en otros países, España, Estados Unidos, que está en una situación muy complicada. Creo que esta crisis va para largo y para no estar en tantos dimes y diretes, pues que se aprueben los 30 días de medidas de excepción. Ok, vamos a ver, Isaac. Yo me quedo con los 15 días, pero como mencionaba, sí deberíamos ir pensando en un plan de salida de qué va a pasar después de esos 15 días o de los 30 días que se llegaran a aprobar. Ok, vamos a ver, Tania. Yo me quedo con los 30 días porque esos 30 días siempre se van a poder reducir a menos, necesitan menos, pero en 30 días pienso yo que se puede establecer un plan verdadero ya en conjunto con los 3 órganos de Estado para los siguientes meses del resto del año, porque en realidad vamos a tener un año brincado este 2020. Interesante, me encanta ese porque eso que tú acabas de decir últimamente, Tania, me da la pauta para plantear el siguiente tema. Hay una preocupación de parte de los sectores gremiales precisamente por el tema económico y el impacto que esto está teniendo en las empresas. Aquí hay una disyuntiva que obviamente es parte del debate también, es, bueno, ¿qué vale primero? ¿Cuidar la salud de los salvadoreños o meterlos a trabajar poniéndolos en riesgo o, en este caso, abrir las empresas para garantizar el empleo que a futuro pues no vaya a ser un factor también anexo al problema de salud que tenemos hoy en día? ¿Cuál es el elemento que debe de prevalecer en ello? Quiero decirles que el día de ayer, a propósito, conversaba con ejecutivos, representantes de la Cámara de Comercio, dándonos a conocer acerca de varias, sondeos bajo una encuesta en la cual daban a conocer el impacto preocupante que refleja el tema productivo, o mejor dicho, económico de las empresas en nuestro país a raíz del estado de cuarentena que tenemos hoy en día. Voy a hacer una pausa y regresamos con ese tema. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Decía que el día de ayer tuve la oportunidad de conversar con representantes como el presidente de la Cámara de Comercio, su director ejecutivo, y hablábamos precisamente de un sondeo que se había hecho con sus empresas socias, con todas las empresarios socios, de continuar la emergencia y con base a su capacidad de generar liquidez y los compromisos de pago, ¿cuál sería la medida más inmediata que se vería obligado a tomar? Ahí están estos puntos de referencia en los cuales podemos tener varios elementos que pueden darnos una lectura propicia de lo que podría ser de alguna manera. Dejar de pagar el alquiler, dejará de pagar impuestos, dejaría de pagar proveedores, dejará de pagar salarios, que ese es el punto crítico que en su momento puede verse ahí, que es digamos, el factor más grande que podría. Luego podría realizar todos mis pagos y otros que no específico. Veamos otra lámina que también dio este sondeo. ¿En qué porcentaje calcula han disminuido sus ingresos por ventas? El 37%, casi el 40%, ¿verdad? Han disminuido sus ventas. Esa es su mayoría. 28% que también lo establece que hasta en un, digamos, también está afectando los ingresos. ¿Cómo se traduce todo esto? Veamos la otra también lámina que el día de ayer teníamos como punto de análisis y discusión con ellos. ¿Tenemos otra lámina? Ya no hay. Ok, bueno, son las dos principales que tomamos como punto de referencia el día de ayer. Crece el impacto negativo que se puede prever. Cabe destacar que el presidente de la República el día de ayer anunció que para hoy iban a presentar un plan de reactivación ya económico para todos los sectores. Hay que destacar también que se ha aprobado un préstamo para fortalecer la economía salvadoreña. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que va a haber un impacto muy fuerte en la economía, pero también así ya se está hablando de un préstamo de 389 millones de dólares al país para afrontar la pandemia dentro de esos elementos claves. Ahí está, muy interesante esta noticia que desde luego viene a contribuir el estado de ánimo futurista para atender esta pandemia y por supuesto a otros sectores. Veamos un poco la opinión de ustedes. ¿Qué piensan al respecto? El presidente advirtió a aquellas empresas de textiles que en su momento se conoció un caso de que estaba abriendo operaciones y dijo que no lo hicieran, que de lo contrario pues se iban a ser cerradas como tal. ¿Qué piensan al respecto? ¿Debe de haber un mecanismo gradual para evitar el caos de cierre y pérdida de empleos en el país? Voy contigo, Tania. Me parece que tiene que ser gradual porque recordemos que el presidente está velando por la salud de los habitantes como en primer lugar. Entonces, en virtud de la salud de los habitantes, está pensando en estas medidas que todos estamos esperando con ansias. Por otra parte, los empresarios, la Cámara de Comercio, etcétera, ellos tienen otro interés que también es válido. Lo que se ha discutido bastante, y yo tomo de referencia, porque el área económica no es muy fuerte, yo tomo de referencia, digamos, la entrevista que hizo Richard Baldwin a BBC, y en esa entrevista establece claramente bastantes aspectos que son muy importantes y de forma genérica. Por ejemplo, está muriendo gente en países en los que no debería de estar muriendo porque son países en los cuales sus estados es un tema más moral que económico o de salud, si salvan la salud o si salvan la vida o si salvan la economía. Esa disyuntiva no existe, es algo más moral que de otra naturaleza, porque en realidad ellos sí pueden sostener moralmente las economías, salvar los empleos para que cuando pase la crisis todo esté o pueda volver a la normalidad más rápidamente. Hablaba este experto que si la cuarentena, que es el método que tenemos para disminuir la curva de contagio, para efectos, como lo decía Leonor, que el sistema de salud de hospitales no colapse y pueda irlos atendiendo poco a poco, también tenemos entonces, decía el experto, que la curva, entre más prolongada es la cuarentena, la curva de recesión, lo explicaba él, y de ahí lo han retomado bastantes expertos en el país también, incluso que no son economistas. Entonces la curva de recesión es más profunda, y en los países de economías emergentes
Entonces el problema es más grave porque no solamente tenemos que aplanar la curva de la salud, del contagio, sino que además aplanar la curva de la economía. En ese sentido, nuestra única salvación, porque el único que va a ver por la salud nuestra, primero va a ser el Estado, no la empresa privada. Lógicamente, van a negociar es precisamente eso, porque Arena está abanderando la apertura abrupta de 50% del comercio, cuando sabemos que eso lo va a generar es el colapso de hospitales porque la gente se va a contagiar. Entonces, y establecía el mismo experto, aquí lo que tenemos es que ver cómo los bancos no se van a la bancarrota, ni tampoco el Estado cae en una crisis de deuda o también en bancarrota. Por eso es importante el aporte del Fondo Monetario Internacional y las medidas que vayan a implementarse, y que por eso las esperamos con tanta ansias esta tarde, que las va a anunciar el Ejecutivo. A ver, interesante ese comentario de Michael Burry, que es uno de los más grandes especialistas en el área de financiera y de cálculos como tal, en la cual hacía la referencia de que incluso me encantó mucho esa entrevista y decía, la política del COVID no puede ser dictada por políticos con cédula de médicos, decía. Es interesante ese punto, que solo ven por sí mismos. Es lo que estamos viviendo. Sí, estamos viviendo aquí un ataque de política y se les está olvidando que esto no es algo que escalar de aquí a las otras elecciones siquiera. Es decir, esta es nuestra nueva realidad. Mira, el que no ha entendido esto, en realidad está muy mal, porque esta es nuestra nueva realidad de aquí al otro año. Estas medidas no son necesarias. Y aquí yo creo que la autoridad debe de medir debe de buscar el punto medio en esto, porque si bien es cierto, el día de mañana podemos levantar la economía, pero creo que de acuerdo a lo que dicen los especialistas, y yo creo que sería importante hacer un análisis específicamente de esa porción donde dice también Steve Hilton, que es otro de los digamos, analistas financieros de mucho respeto, dice él, no conviertan una crisis de salud pública en la peor catástrofe en el caso en referencia a la economía estadounidense. Salven a las pequeñas empresas, aplanen la curva, no la economía, y háganlo antes de que sea demasiado tarde. Este punto de honor yo creo que a lo mejor está siendo retomado por la autoridad salvadoreña, y entiendo que para este día van a hacer la propuesta de un plan de contribución económica para las empresas que salgan afectadas por esto. Veamos, Leonor, y el resto tiene la palabra. Sí, primero creo yo que quitar este mito, que es un discurso político y que se usa en ambos sentidos, y que los políticos lo han usado en ambos sentidos, de que es una disyuntiva entre la salud y la economía. Economistas te van a decir que no hay nada peor para una empresa que se empiecen a morir sus empleados, o sea, es lógico. Pero, y también es claro que te lo va a decir, sin ingresos se crea una crisis, sin ingresos, y con una crisis económica se genera una crisis humanitaria, que es que la gente, si no come, si no gana, no come, y si no come, se muere, igual. Y en realidad lo que hay que hacer es, todos estamos claros que estamos priorizando una crisis de salud, y que estamos priorizando el salvar vidas. Y para eso hay justificaciones económicas y humanas. Pero digamos que el hecho que prioricemos salud no puede ser como que dejemos para después los impactos económicos, porque es una crisis de familias. Yo sí quisiera ver que detrás de todas las empresas grandes, y que a veces es bien fácil decir que vemos millonarios abogando porque se reabran las empresas, detrás de eso lo que hay es empleados que tienen ahorros para vivir hasta fin de mes, con suerte. Mucha gente no tiene empresa. Entonces, sí veo como una buena señal que se van a anunciar medidas económicas que no necesariamente son la reapertura de las empresas. Creo que esa es la otra cosa importante aclarar en este debate. Abordar la economía no significa quitar la cuarentena. Como dice Tania, primero estas medidas probablemente las vamos a tener que ver intermitentes, con más o menor fuerza todo el resto del año en lo que pasa la pandemia. Pero aparte, una medida económica es el subsidio de los $300 que se dio. Tenemos que mantener, y creo que espero ver eso este día, tenemos que tratar de mantener el vínculo laboral entre las empresas y los empleados. Si las empresas quiebran, no va a haber trabajo, y el empleado no va a tener con qué comer y con qué alimentar a su familia. Entonces, ahorita yo espero ver, en otros países se está usando mucho el subsidio a la planilla, que es precisamente entendiendo que las empresas no están percibiendo ingresos,
el Estado entra a ayudar para que no recurran a los despidos de empleados, sino que más bien se haga una especie de subsidio vía la planilla. Ese tipo de medidas son las que espero ver, no para decidir si nos importa la salud o no, sino para entender que las cosas que estamos haciendo en el tema salud tienen un costo económico que como sociedad vamos a tener que solidariamente paliar para que todos salgamos lo mejor librados de esto. Ok, ahí en la Asamblea Legislativa hay una propuesta que está, no sé si la fracción de Arena en algún momento dándole una mirada, un abordaje también al tema de la gradualidad de apertura para aquellas empresas. Porque solo los términos como lo conocimos ayer con los ejecutivos de la Cámara de Comercio son bastante preocupantes. El 70% de las empresas estiman una reducción de más del 50% en sus ventas por la emergencia nacional. 350,000 empleos de las MIPYMES son los que estarían en riesgos de no tomarse de inmediato un plan que reaviva o que aperture precisamente a las empresas. 6 meses le tomaría al 32 o al 40% de los encuestados volver al nivel de facturación a raíz de la crisis. Veamos el resto, Isaac. Bueno, sí, realmente la OMS y el Fondo Monetario han llegado al acuerdo y han llegado al entendimiento de que ambas cosas tienen que ir de la mano, que no podemos dejar de hablar de una sin dejar de hablar de la otra. Y ante esto yo quiero ser bien claro de que no es de que se quiera pensar solamente en generar ingresos para las empresas, sino que al contrario, ningún empresario quiere que sus empleados se enfermen. Al contrario, los empresarios quieren de que todos sus empleados estén trabajando en óptimas condiciones. Pero también ayer, durante la entrevista que tú mencionas con los representantes de la Cámara de Comercio, se tocaba una frase bien interesante en donde se decía que vamos a tener que aprender a vivir con esta situación y a trabajar sin contagiarnos, a aprender a trabajar sin enfermarnos. ¿Qué quiere decir esto? De que las empresas van a tener que ir tomando medidas de prevención para que este tiempo que vamos a estar con esta enfermedad, con este virus, que no se va a acabar, ya lo he repetido varias veces y creo que todos estamos de acuerdo, que posiblemente vamos a llegar hasta finales de año o el otro año, o inclusive vamos a seguir así por el resto de nuestras vidas, así como en un momento tuvimos el cólera, así como tenemos el dengue, así como tenemos otras enfermedades que al principio costaron encontrar una cura, pero que siempre están. Entonces tenemos que aprender que esta situación nos tenemos que adaptar, tenemos que ver cómo las empresas empezamos a tomar las medidas que tenemos que tomar para que los salvadoreños también puedan activar su economía. Tenemos que pensar no solamente en la salud de esto, de prevenir el coronavirus, sino que también tenemos que pensar en la salud mental, emocional. ¿Cuántos empresarios o cuántos empleados están realmente ya desesperados, frustrados, porque se les está acabando, como bien decía Leonor, posiblemente tienen ahorros, pero para 1 o 2 meses, pero ¿qué va a pasar de aquí a agosto si esto persiste, si estas medidas continúan? No podemos pensar de que la gente no va a subsistir con sus 3 hijos, la familia entera, con $300 que pueda estar dando el gobierno. Además que esto solamente va a ser una vez, no es como que algo, una cuota mensual que se va a dar. Claro. Entonces, el gobierno no va a mitigar todos estos meses. Entonces, por eso yo insisto, no hay que satanizar tampoco el deseo de ciertos sectores de reactivar la economía, porque ya lo dijo la OMS y ya lo dijo el Fondo Monetario. Son importantes y tienen que ir entre sí, pero hay que buscar una salida. Yo proponía en redes sociales de que de verdad los empresarios deberían de empezar a buscar una opción de cómo ir activando el 20%, el 25% de sus operaciones a medida de una manera proporcional, cuando ya, por ejemplo, si se aprueban los 15 o los 30 días que se está en negociación en la Asamblea, ¿qué va a pasar después de eso? Podemos empezar a activar la economía, de verdad la gente va a poder seguir empezando a generar sus ingresos. Ahorita muchos contratos están suspendidos en base a un artículo que hay en el Código de Trabajo. Pero después de eso, ¿qué va a pasar? Ayer bien se decía que muchas empresas, si esto persistía 2 meses más o 1 mes más, iban a tener que cerrar porque no iban a poder tener la capacidad de solamente pagar el alquiler, sino que también pagar el salario a los empleados o proporcional
encima acortar sus gastos personales en sus casas y encima tenés que estar invirtiendo en, si querés salir, en tus guantes, en tus mascarillas, en alcohol gel. O sea, son gastos que posiblemente tenés que ir contabilizando para ver cómo se está impactando la economía familiar. Ok, interesante. Te doy la palabra a ti, Henry, cuando regresemos, porque voy un poco atrasado con la publicidad. La economía de El Salvador se va a recuperar hasta en 2021. Y la buena noticia que el Fondo Monetario el día lunes, lo mencionaba al principio del programa, aprobó un préstamo de 389 millones de dólares para afrontar el tema de la pandemia. Ahí van a ver ya el tema de cómo va a ser esto distribuido. Entiendo, y por lo que decían ayer los representantes de la Cámara de Comercio, hay pláticas, hay acercamientos para lograr un equilibrio, una media en esto con el gobierno. Entiendo que para esta semana, este día, creo, estarían presentando también un plan importante para ello. De hecho, este servidor puso también en agenda un tema que tiene que ver con el rubro de la agricultura y sobre todo garantizar la seguridad alimentaria en el país. De hecho, ya a raíz, pues prácticamente de colocar esto, ya conocimos el día de ayer la llegada de ciertos barcos y también de garantizar a partir del gobierno, el Ejecutivo, lo que sería los granos básicos, la seguridad alimentaria en nuestro país. Eso es bien importante. Me voy a la pausa y regresamos un poco contigo, Henry, y las conclusiones, el análisis concluyente de los temas que hemos tenido esta mañana para nuestros televidentes. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Ok, desde nuevo vamos a ir ya prácticamente aterrizando. Vamos a ver así brevemente, Henry, qué piensas de lo que hemos hablado sobre la necesidad que en el país se establezca cuanto antes un equilibrio en torno a lo que se está haciendo bien, en torno a la cuarentena, en cuanto al estado de, digamos, de emergencia, pero también con miras a ver un horizonte positivo también para evitar que la enfermedad nos vaya a salir más cara que la medicina. Veamos un poco. Claro, yo comparo al gobierno como una empresa. Si de una empresa se trata gubernamental, aquí el más afectado es la empresa, el gobierno. ¿Por qué? Porque si los consumidores finales no tienen dinero para pagar, para consumir, para gastar, etcétera, entonces esos impuestos no van a llegar al gobierno. Y en el caso de las microempresas y en el caso de las grandes empresas, tampoco, al no tener las ganancias necesarias o los ingresos necesarios, no van a dar los impuestos que el gobierno requiere, y por ende aquí el más afectado sería el gobierno, que no va a tener la capacidad en 1, 2 o 3 meses de adquirir los impuestos necesarios para poder reinvertirlos, y va a afectar incluso con el tema del FODES de las alcaldías. Yo creo que el avance del virus ha afectado directamente también a la producción. ¿Qué pasa con los infectados? Se encuentran aislados, las personas en riesgo. Entonces, esta cuarentena hace de que no pueda haber una libre movilización. Esto, a su vez, impacta en el gasto que pueden hacer las personas porque evidentemente no tienen el dinero. Y el otro problema es la circulación que hay en las calles. Ha provocado indefinidamente que haya menos consumos, pero que también que casi 1,5 millones de personas que están en el sector del comercio informal no puedan vender sus productos, no pueden llevar sus ingresos, y eso ha afectado grandemente esta economía. Por otra parte, las importaciones, las fabricaciones, las empresas hoteleras, en fin, una serie de empresas que se han visto obligadas a cerrar y que va a tener que, tienen que haber una forma para que poco a poco puedan empezar a operar. Totalmente de acuerdo con lo que decían los compañeros. En algún momento el gobierno debe de empezar, y no dudo que lo hará en estos días o en las próximas horas, hará alguna modificación en las medidas que ha venido implementando, más que todo en el sector económico, para que las empresas poco a poco puedan empezar a adaptarse y que no vayan a ir a la quiebra. Hay algunas dificultades incluso de algunas empresas que han tenido que despedir empleados, que yo sí creo que cuando una empresa ya no puede ya no puede empezar a hacer algunos pagos, entonces
se ve obligada a hacer algún recorte, sobre todo en una situación de emergencia. Entonces es urgente que el gobierno empiece a ver cuáles son algunas medidas económicas, sino de todo el aparato productivo, pero sí de buena parte. Ok, muy interesante, me encanta ese punto porque... Sí, dime. Sí. Me parece que el gobierno tiene que ser bastante sabio y cuidadoso en la utilización que le vaya a dar estos recursos no monetarios, porque son los que en realidad van a sostener la economía del país mientras dure, es decir, estamos planificando que esto no dura menos de un año, entonces hay que ser muy sabios en la utilización de estos dineros. En realidad la reactivación económica tiene que ser en función de la sostenibilidad de la economía y no de generar más riquezas. En ese sentido, por eso es que insisto que el régimen de excepción sí es necesario también, porque pretende abrirse centros comerciales, eso es lo que pretende uno. Ok, parece que se nos congeló la... Vamos a ver, Leonor, así brevemente, te doy 10 segundos. Vamos a ver también. Bueno, yo una advertencia, creo que este acuerdo va más enfocado al sector formal, lo cual veo positivo. En estos 3 meses lo que hay que evitar es la quiebra de empresas y el desempleo masivo. Espero que en esa línea vayan esos acuerdos, pero también hay que ponerle atención, este país se sostiene por el sector informal. 70% de las personas son sector informal y a esa gente le vamos a tener que llevar por política social. Okay. Así que ahí hay que empezar a ver eso. Ok, vamos a ver, Isaac. Sí, definitivamente hay que tomar medidas en el asunto. Bien decía Tania, ahorita lo que menos necesitamos es que los centros comerciales empiecen a abrir. El punto de reactivar la economía no es para que los centros comerciales empiecen a acaparar gente, sino que empresas que de verdad son productivas, que de verdad tienen un impacto en la economía de lo que necesitamos para esta epidemia, esta pandemia. También quiero recalcar que algo bueno que nos trae esta pandemia es de que empezamos a valorar la necesidad o la importancia, mejor dicho, de que el país produzca sus propios insumos básicos. Por ejemplo, la agricultura, como tú bien lo decías, es muy importante, algo que se ha dejado en el olvido. La apicultura, la agricultura son aspectos importantes que necesitamos reactivar. Exactamente. Porque en este momento es cuando la agricultura nos está salvando. Definitivamente, y sobre todo también porque no podemos, digamos, de alguna manera pretender creer que no vayan a haber problemas el día de mañana, que se cierren mercados, sobre todo cuando nuestro país es importador muchísimo y no productor de muchos alimentos. Yo creo que hay que ponerle mucha atención a eso, pero que bueno, lo decía, puse en perspectiva el tema en radio sobre la seguridad alimentaria y qué bueno que ya hay una reacción del gobierno en cuanto a garantizar la seguridad alimentaria con la importación de maíz y granos básicos que son importantes, indispensables. Tania, muchísimas gracias a nombre de todo nuestro público televidente, te agradezco muchísimo. Tania Pastor, gracias también a ti, Henry Flores, muchísimas gracias, Isaac Ortega y por supuesto también a Leonor Selva. Muchísimas gracias, si Dios lo permite nos vemos y nos escuchamos el próximo en distancia, el próximo día miércoles en una edición más de Diálogo con Ernesto López, edición Nueva Generación. Muchísimas gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.